La del hombre de Orce es hasta ahora una historia triste pero llena de destellos para la esperanza. Todo empezó a finales de los años 70, cuando José Gibert, un paleontólogo catalán apasionado y riguroso a partes iguales, llegó a unas perdidas y polvorientas tierras del altiplano granadino. Allí, donde todos divisaban solamente un desierto, un paisaje casi lunar, él fue capaz de atisbar un gran lago. Ese fue el comienzo. En lo que vino después se mezclan la inmensa alegría por un descubrimiento excepcional, las intrigas entre científicos con artimañas poco o nada científicas y la nefasta gestión política del asunto por parte de la administración autonómica. El director cinematográfico Manuel Navarro ha sido capaz de aunar toda esta historia, la del descubrimiento de los restos del primer europeo en el yacimiento de Ventamicena y el chaparrón que vino después cuando se sugirió que tal vez el hueso no era humano, sino de un équido, y el hombre de Orce se convirtió en el burro de Orce. La polémica se zanjó científicamente en favor de la humanidad del hueso, pero eso no fue suficiente. Sobre todo esto trata el documental El hombre de Orce, producido para el canal Historia y que la pasada semana se pudo ver en preestreno en el auditorio de Caja Rural de Granada. Yo creo que nosotros lo que hemos hecho ha sido dar una visión de conjunto, ¿no? Una visión general de lo que ha supuesto la historia de los yacimientos de Orce, pues desde que se descubrieron a finales de los años 70 y especialmente desde que apareció el resto de cráneo conocido como el hombre de Orce. Para ello, pues bueno, hemos realizado un trabajo durante bastantes años, en parte por las dificultades científicas, en parte por las financieras, porque bueno, estos tipos de proyectos son complicados. Y entonces hemos contado con un amplio abanico de opiniones de científicos, de los cuales unos son favorables a la humanidad y a la presencia humana en Orce y otros no, ¿no? El hueso hallado en 1982 por el profesor José Gibert, un fragmento craneal perteneciente a un niño de unos 5 años y datado en más de 1.300.000 años, fue el objeto de la discordia, pero después de muchas especulaciones, que sirvieron sobre todo para desprestigiar el trabajo de Gibert, la mayor parte de la comunidad científica concluyó en que se trataba de restos humanos. Sí, en principio todo el mundo estaba de acuerdo en que era humano. Posteriormente hay una serie de científicos que comienzan a pensar que pudiera ser de un équido y entonces pues en estos casos Gibert decide consultar primero con el anatómico, el neurocirujano Campillo, que le confirma que es humano, y posteriormente conmigo pidiéndome que haga el análisis de las proteínas del cráneo de Orce mediante métodos inmunológicos. Y los resultados inmunológicos confirman que es humano. La importancia del hallazgo estribaba en que con él se trastocaba la teoría dominante sobre la llegada del hombre a Eurasia. Hasta ese momento se pensaba que había sido a través del Cáucaso, la teoría del norte, pero con este fragmento craneal Gibert hablaba de la llegada de los primeros homínidos por el sur, a través del estrecho de Gibraltar. Y bueno, era la teoría, era el paradigma, ¿no? Como dicen los científicos, que defendió José Gibert en su tiempo y luego pues sus continuadores y otros muchos científicos, ¿no? Yo ya no sé si realmente los homínidos entraron por el Cáucaso o entraron por Gibraltar, pero bueno, comparando este caso con otros como el de la isla de Flores, que hace más de 1 millón de años llegaron homínidos cruzando un trecho marítimo bastante más largo que este, pues bueno, no es una hipótesis desde luego despreciable que el ser humano entrara a Europa a través de Gibraltar, ¿no? Después vinieron otros descubrimientos que alejaron toda duda de la presencia humana en Orce, pero todo eso no vino acompañado de inversiones de la Junta de Andalucía, y lo que podía haber sido un motor de progreso de extraordinaria potencia para una zona tan deprimida como Orce, se quedó prácticamente en nada. El ejemplo más claro comparativamente hablando es el de los yacimientos de Atapuerca en Burgos, donde las inversiones nunca han faltado. Porque Atapuerca ha tenido el necesario respaldo político y de las instituciones, y Orce no. O sea, Orce se condenó en su momento al ostracismo, bueno, por una confusión o por una... bueno, dejémoslo en confusión, y no se ha querido levantar de ahí. No ha habido voluntad política. Cuando no hay voluntad política es muy difícil que
que algo así salga hacia adelante. Pero bueno, yo confío en que saldrá, eso espero, ¿no? Y yo creo que se ha quedado muy demostrado que puede haber futuro a través de estas investigaciones, y el caso más paradigmático son los yacimientos de Burgos, los yacimientos de Atapuerca, donde han invertido alrededor de esos yacimientos, de esos descubrimientos, la friolera de 200 millones de euros. Yo no sé si en los 30 años en Orce habremos llegado a 1 millón de euros, probablemente no, seguramente no. Las agrias polémicas, más mediáticas que científicas, en nada beneficiaron. José Gibert pasó de ser el descubridor de uno de los hallazgos más revolucionarios en paleoantropología a un proscrito. Se le denegaron permisos hasta su muerte en 2007, al tiempo que los yacimientos quedaban casi abandonados y convertidos incluso en vertederos. Mi padre siempre intentó mantener una buena relación con la administración, y él atendió todas las reuniones a las que fue invitado, e incluso promovió el diálogo entre la administración y él y su equipo. Y el problema es que, bueno, pues todas sus solicitudes, o la gran mayoría, para investigar en Orce fueron denegadas, especialmente desde el año 2002. Todavía hoy no se deja excavar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Rencilla, envidia, miseria humana, vista corta. ¿Qué ocurre? Porque yo comprendo que en la ciencia haya duda, ¿cómo no? Y tendrá que argumentarse, pero claro, el primer paso es dejar excavar, es que no se deja excavar. Este verano sí se ha podido excavar en Orce. Lo ha hecho un equipo dirigido por el Dr. Robert Sala, en los yacimientos de Fuente Nueva 3 y Barranco León. Pero a Louis Gibert, geólogo profesor en la Universidad Estadounidense de Berkeley, se le niega el permiso para excavar en el yacimiento de Ventamicena, donde su padre José Gibert encontró el fragmento craneal. Creemos que es un yacimiento que se tiene que abrir a la investigación, y creemos que es un yacimiento que tendría que trabajarlo un equipo cualificado que defendiera, pues bueno, las ideas e hipótesis que defendió José Gibert hasta su muerte, porque yo creo que se lo debemos todos, ¿no? En esa estrategia estamos ahora. Vamos a presentar próximamente un proyecto de investigación para trabajar en Ventamicena, y a ver si es posible hacerlo el próximo verano, al tiempo que el doctor Robert Sala trabaja en Barranco León y Fuente Nueva 3. Nos parece muy bien. Pero el trabajo científico se encuentra frenado por la actitud de la Junta de Andalucía, que insiste en su negativa de autorizar cualquier proyecto que proceda del entorno Gibert una y otra vez. Estoy pidiendo permisos desde el año 2004 y todavía no he conseguido ninguno. Permisos para prospectar, permisos para estudiar materiales que tenía mi padre en su despacho en el momento de su muerte, permisos para excavar. Algunos yo no los pido directamente porque los piden arqueólogos, siguiendo lo que marca el Reglamento Andaluz de Arqueología, pero vamos, gente vinculada al equipo de mi padre. Hemos hecho multitud de solicitudes, yo creo que llevamos ya del orden de 12 denegaciones consecutivas. Es difícil entender esta negativa y que sin embargo se autorice a equipos que apoyan teorías distintas a las de Gibert. Y bueno, y creo que hay que trabajar, simplemente creo que hay que trabajar, que hay mucho trabajo para mucha gente, para muchos equipos, que hay que seguir el modelo que se sigue en África, en depresiones como el Rift Valley, donde trabajan 4 o 5 equipos de investigadores que defienden ideas e hipótesis distintas, y que el trabajo de excavación, de investigación, les permite pues confrontar opiniones, discutir, debatir y avanzar en el conocimiento. Pero claro, si solo se da permisos a un equipo que mantiene o defiende una hipótesis concreta, pues bueno, nunca vamos a alcanzar un paradigma consensuado a través de la razón y de la discusión, sino que se va a imponer el paradigma del más poderoso. La Junta de Andalucía, a lo largo de todos estos años, además de las negativas, ha destacado en la historia del hombre de Orce por incumplir promesas. Siendo consejera Carmen Calvo, se anuncia en el Parlamento una gran actuación en torno a los yacimientos de Orce. Incluso en aquella época le ponen dinero, nada menos que 2.000 millones entonces eran pesetas, y todo giraba en torno a la construcción de un gran museo o centro de interpretación en los yacimientos de Orce. Lo cierto es que se avanzó mucho en pocos años. Llegamos incluso a firmar, siendo consejero Enrique Moratalla, un convenio para la construcción de este centro. Se compraron los terrenos vía Ministerio de Cultura. Como digo, se avanzó mucho, pero de pronto se paró. La consejería dejó de creer que era necesario y bueno, hasta hoy. La historia del hombre de Orce es una historia triste con algunos destellos para la esperanza.
Una historia paradójica que habla de cómo en el ser humano, después de más de 1 millón de años de poblar estas tierras, se dan por una parte actitudes incomprensibles y de un empecinamiento absurdo del que no se obtiene beneficio alguno, y cómo, por otra parte, también existe la capacidad de aguante para perseguir la verdad a pesar de las dificultades.